Hola, muy buenas noches, soy David. Estoy aquí para dar inicio a la actividad número 8, en la cual voy a hacer un pequeño análisis de todo lo que hemos visto a lo largo del curso de esta materia, la cual fue muy interesante. Redacción académica, de verdad que me impresionó mucho, me gustó demasiado la materia. Disfruté, hice todas las lecturas, aprendí y leí activamente todas las lecturas del curso, que de verdad me ayudaron mucho a mejorar en cómo escribo, cómo redacto, cómo me expreso y cómo hago los trabajos. Ahora eh, voy a dar una poca iniciativa, voy a dar un pequeño resumen de lo que analizamos a lo largo de este curso. Empezamos el primer módulo con lectura activa. La lectura activa, en la cual analizamos varios textos y nos dimos cuenta de que leer muchas veces no es ser consciente de lo que estás leyendo o entender la idea principal de lo que te quiere dar el texto a conocer. Por lo cual el primer módulo, que fue lectura activa, fue muy interesante. Analizamos los textos y buscamos el significado y el mensaje que nos quería dar cada texto. Después nos fuimos con eh, los argumentos, cómo funciona el ethos, el logos y el pathos, que sería la credibilidad. Hablábamos del ethos, el pathos y el logos, el cual se enfoca más que todo en la credibilidad para la audiencia, en las bases de la audiencia, cómo llegar a la audiencia. Lo que sería el pathos, la emoción y el sentido que tú le pones, la emoción que tú le das al texto o al mensaje que quieres dar, que pueda hacer que la audiencia se apegue más y se sienta más conforme con el mensaje o con cómo estás diciendo tú las cosas. Lo otro sería la lógica, el logos, que hace que el texto o el mensaje que le estás dando a la audiencia sea lógico, que tenga coherencia, que llegue de un punto A a un punto B y haga que de verdad le llegue un mensaje a la audiencia, que tenga un sentido lo que estás haciendo. Y lo otro sería la credibilidad, la que sería el ethos, que es en qué está basado tu estudio, qué bases tienes, que sería también las referencias, las citas, en qué te basaste para crear lo que hiciste, qué contenido extra puedes anidar al mensaje que estás dando. Bueno, después de esto, de ver estos componentes retóricos que nos ayudaron muchísimo en la estructuración del texto, hicimos también análisis retórico, mirando que de verdad tuviera el ethos, el pathos y el logos, y que los tuviera bien ejemplificados en el texto. Tuvimos que analizar foros de los compañeros viendo que se cumplieran estas metodologías. Después de esto, llegamos al punto de las comunidades discursivas. Las comunidades discursivas, básicamente un grupo de personas que crea como tal una convivencia, un lenguaje, una manera de expresarse entre ellas y crean algo. Pertenecer, digamos, a un grupo de fútbol, como hablábamos en la clase, o pertenecer a 100 miles de grupos que hay en el mundo. Cada grupo de estos se conforma, se vuelve una comunidad discursiva, tienen sus métodos de hablar y sus, y sus cualidades, cada una de ellas, dependiendo de la funcionalidad o a qué se basa esta comunidad. Hay muchísimas comunidades en el mundo y todas tienen diferentes formas de hablar, cualidades, y aquí analizamos las comunidades discursivas, que fue muy interesante. Después llegó a mi parte favorita, que sería el discurso, la credibilidad y cómo llegar a la audiencia. En esta, las lecturas, habían varios videos en el módulo, habían varios videos que se basaban más que todo en enseñarnos qué le da credibilidad a un orador o a un texto, qué hace que tú puedas llegar a la audiencia, qué es lo mejor que tú puedes hacer para ser creíble, para tener lógica en tu discurso y tener peso, que tu palabra tenga voz y voto y peso en la audiencia. Y esto lo revisamos con ciertos videos de profesores de Estados Unidos, unos de Texas, otros mexicanos. Habían muchos videos que fueron muy interesantes,
que nos explicaban que para poder tener peso, voz y voto en una audiencia, necesitas primero mirar cuál es el público que está, para qué público está destinado a esto, y si sí va a ser popular o va a tener impacto en este público dependiendo del tema o la audiencia que tú tienes. En caso de que ya seas una persona que hace contenido y tiene cierta audiencia, si esa audiencia le va a gustar el mensaje que tú vas a dar y cuál es el mejor mensaje para dar a cierta audiencia. Vimos varios mensajes, varios ejemplos. En estos ejemplos vimos que si estábamos hablando de cosas académicas, de profesionalismo, de temas como textos, estudio, un rector de un colegio tendría mucho peso, porque diría, el rector del colegio dice que para los estudiantes poder entender y mejorar sus aptitudes en el colegio tienen que hacer esto. Tiene mucho peso el título y a qué se dedica la persona, pero no es lo mismo decir que el rector dice que el beisbolista marcará más si es más alto. Está totalmente disparejo, está diferente el tema con la profesión de la persona, entonces no le da credibilidad. Entonces a esto vamos con los videos y la credibilidad que vimos en este módulo. Después de este módulo llegamos a ver lo que era cómo hacer bien el resumen y sacar la idea principal de un texto. Lo vimos en lo que sería la clase. Nos vimos cómo poder hacer las conclusiones perfectas de un texto, cómo tener el tema principal y resumirlo sin perder la esencia, sacar las partes más importantes, eso sí, sin utilizar palabras coloquiales o introducir como tal palabras propias. Yo creo, por ejemplo, no, un resumen tiene que ser una idea clara y base de lo que está en el texto, sin tener como alteraciones de parte del creador, por lo cual esto fue muy interesante. En general el curso me ayudó mucho de verdad a cómo expresarme también escribiendo y escribir bien, y lo importante que son que ese no cometer plagio, que sería ya los últimos módulos que hablaríamos del plagio, cómo es importante citar para darle validez a tu texto, a lo que quieres expresar. También vimos muchísimas cosas muy interesantes acerca del plagio. Revisamos por qué era importante el plagio y vimos en el foro a cada persona que tenía un punto de vista diferente acerca del plagio. Y cómo es importante citar y dar autoridad a los estudios anteriores de ti y en los cuales tú te estás basando. Pues no solo mejora lo que tú estás haciendo, sino que también ayuda a la creación de nuevos textos científicos y a la investigación. Entonces eso fue muy interesante y ahora estamos con el video. De verdad, profesora, muchas gracias, le aprecio mucho el tiempo que pasamos en esta materia. Le deseo un excelente día o noche, depende de cuándo lo esté viendo, y hasta luego. Gracias por la ayuda.